Buen día y bienvenidos a Noticieros Tech. Con las elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina, México está a la espera de un suceso que afecte estas elecciones. Algunos dicen que el PRI utilizará alguna de sus viejas estrategias y haga presión sobre la población para votar a su favor, haciendo uso de los grupos de choque, grupos porriles o simplemente porros. Le damos la bienvenida a nuestra experta en el tema, la licenciada Jimena Huitrón. Señorita Jimena, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti por invitarme. Bueno, comencemos por definir el origen de los grupos de choque, porque todos sabemos lo que hacen, pero no cómo fueron formados. En la historia de México, estos grupos tienen su origen en los años 20 en la Universidad Autónoma de México y fueron creados en petición del rector de este tiempo. Y con los años este grupo fue haciéndose más y más grande y poderoso. Al principio surgió como un grupo que protegería a las personas y a los intereses del rector, pero ha ido evolucionando a lo que son hoy en día. Entonces todo inició por órdenes del rector. Muy interesante. Por lo tanto, se puede asumir que su tarea principal es proteger un directivo o una figura autoritaria, y fueron evolucionando a través del tiempo para proteger los intereses del presidente, del partido o del grupo que está a cargo, ¿no? Exactamente. ¿Y cuáles son sus funciones ahora? Pues se dividen prácticamente en dos, sus funciones en manifestaciones y sus funciones en organizaciones. ¿Podría describirnos sus funciones en las manifestaciones? Claro, en las manifestaciones ellos ejercen actos violentos que rompen el orden, y así las autoridades pueden justificar el uso de fuerza pública, detenciones a manifestantes, con lo que se deslegitima a los movimientos sociales. ¿Y en las asociaciones o grupos? Normalmente se infiltran en organizaciones estudiantiles con fines diversos, ya fuera para obtener información, para intentar manipular, agredir físicamente o para fracturar la organización en sí. A muchos les parece una buena estrategia para tener ciertos logros políticos, pero también tiene algunas desventajas, ¿no es cierto? Claro, lo malo que tienen es que estos grupos no solo se limitan a sus principales funciones, sino que ahora también cumplen con otras tareas como acarrear gente. O sea que los acarreados son parte de los grupos de choque. Sí, exacto. Bueno, te agradezco mucho por esta información y muchas gracias por acompañarnos. Entonces, los grupos de choque, también conocidos como porriles, tienen el propósito de cumplir funciones a petición del gobierno para lograr un impacto en diversas organizaciones, como sacar información, manipular, amedrentar. Llevan a cabo estas acciones principalmente en organizaciones o en manifestaciones. Por ejemplo, en manifestaciones del tipo de marchas de paz, el grupo porril fue el encargado de llevar a cabo o ejercer actos violentos que rompen el orden y así justificar el uso de la fuerza para las autoridades. En las universidades se infiltran para obtener información, para manipular, amedrentar y agredir físicamente o simplemente para fracturar la organización. Pero los grupos de choque no se han limitado a contextos universitarios o de manifestaciones, y aunque han sido mayormente utilizados por el PRI, otros partidos políticos han hecho suya esta práctica. Los porros también son utilizados para acarrear personas a mítines o debates y así mostrar la fuerza de los candidatos a cargos públicos. Incluso se ha señalado que algunos líderes de grupos de choque se encuentran en las nóminas delegacionales. Bueno, les agradecemos mucho escucharnos. Gracias.